Ya estamos en vivo. Bueno, ya hemos cumplido el tiempo de espera para iniciar este pequeño conversatorio y bueno, vamos a dar inicio, ¿no? Primeramente, buenas noches a todos los que nos están viendo y siguiendo por este canal de Facebook, Derecho y Punto. Hoy día tenemos para ofrecerles un conversatorio realmente muy interesante porque es muy coyuntural en lo que va a significar el país de Bolivia. Nuestro conversatorio titula Las perspectivas sobre el proyecto de ley de alquileres. En este entendido hemos invitado a dos personas que están muy inmersas en lo que va a significar esta controversia y esta problemática que ha aparecido y obviamente lo que va a significar este proyecto de ley y todos los elementos por los cuales se va a poder tener diferentes concepciones de opiniones. En este caso, se ha invitado a la parte referente a lo que va a significar la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles, como también a la asesoría legal correspondiente que está viendo respectivamente esta problemática y este caso en realidad. En este entendido, pues, primeramente presentar al primero de nuestros expositores, que va a ser el señor Franklin Pope. Él es el vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles, APROBIN. Él es economista y abogado. Y así también se ha invitado al doctor Henry Pérez Oxa. Él es especialista en Derecho Tributario Boliviano, con más de 15 años de experiencia en la materia específicamente. Y asimismo tenemos para lo que va a significar la contribución de comentarios al doctor Ronald Vargas Gutiérrez. Él es ya parte de este equipo de coordinación de Derecho y Punto. Él es especialista en Derecho Civil y nos va a hacer las contribuciones correspondientes. En este caso, pues vamos a empezar primeramente con la participación del abogado Franklin Pope como representante de lo que va a significar la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles. En este caso, pues le dejo la palabra al doctor Pope para que nos dé una pequeña perspectiva y una contribución respecto a este proyecto de ley con alrededor de unos 10 minutos de su participación. Por favor, doctor Pope. Bueno, inicialmente agradecer a los organizadores de Derecho y Punto. Son colegas que conozco tiempo atrás y ahí les agradezco esta cobertura. De igual manera, le agradezco la presencia al doctor Henry Pérez Oxa, quien es bastante ya conocido en los medios por su larga experiencia en el tema tributario. El problema que ahora vamos a enfocar realmente es un problema que está cambiando un poco, yo diría retrocediendo la historia jurídica de nuestro país con este proyecto de ley número 979, si no me equivoco, que ha sido aprobado en la Cámara Baja y ha sido también aprobado con modificaciones en la Cámara Alta, ha vuelto a la Cámara Baja. Debo hacer notar que nosotros como APROBIN hemos realizado bastantes
manifiestos que hemos hecho llegar a la Cámara de Senadores y que de alguna manera nos han escuchado, pues se han dado cuenta de que no se puede vulnerar a quemarropa la Constitución Política del Estado ni otras normas que son prioritarias para todos, para toda la relación de propietarios e inquilinos, como es el Código Civil. Lamentablemente, esta situación de cuarentena pareciera que está siendo un buen pretexto para ganar adeptos a las elecciones, y es por esta situación que en la Cámara Baja, especialmente el diputado Borda, que es el proyectista de la presente ley, pues hace caso omiso a las vulneraciones y llega a tanto que algún otro diputado declaró en prensa que si no estamos de acuerdo, tenemos los recursos constitucionales, como si fuera fácil revivir un muerto después de haberlo matado, ¿no? Entonces, el problema ya se ha creado desde el momento en que han anunciado. Ya existe un caos entre inquilinos y propietarios que alquilan sus bienes. Y de principio nació con una exposición, este proyecto de ley nació con una exposición de motivos básicamente para favorecer a aquellas personas deprimidas que estaban sufriendo el mayor peso de la situación del COVID-19, es decir, ese peso y carga que ha traído la cuarentena durante los primeros meses de marzo, abril y mayo. Y bueno, no han considerado, ellos solamente han agarrado cifras muy alegres y no han considerado de que también el mundo y el universo de los propietarios es muy amplio. Existen propietarios pequeños que los llamamos nosotros, aquellos en los cuales están, por ejemplo, las personas de la tercera edad que durante toda su vida han trabajado para hacerse un bien inmueble y en su vejez pues se han deshecho de la mitad de esa posesión para darle en alquiler y subsistir con su familia, así como el caso de los señores de la tercera edad que no gozan sabemos que los beneficios sociales son bajos y que no gozan o que no gozan de beneficios sociales tampoco, pues viven de sus alquileres. Es en ese sentido que estos señores y asimismo otros propietarios de bienes inmuebles que no nos atrevemos a llamarlo medianos, sino que están también en el grupo de los pequeños arrendadores, son aquellos que han hecho construir una casita, unas habitaciones en su casa, con sacrificios, sacando préstamos del banco, y que tienen que pagar, y que para ello han elegido pagar estos alquileres con los mismos ingresos de los propios alquileres. La población menos afectada es aquellos arrendadores que ya han hecho un lucro y han hecho un negocio del arrendamiento. Son propietarios que podríamos decir son más grandes, que han hecho construir o tienen propiedades, bienes inmuebles y los alquilan. A ellos no les afecta obviamente porque pues tienen bastantes ingresos para su subsistencia en esta situación pandémica y de cuarentena. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se les ha ocurrido en la Cámara Baja ver un proyecto de ley para, inicialmente nació para hacer lo mismo que con el banco, es decir, como hay muchos inquilinos que no pueden pagar, que lo vayan pagando a plazos. Esa ha sido la idea que ha nacido. Y el espíritu de la ley era favorecer a aquellos inquilinos que no pueden pagar. Ya hasta ahí está todo bien, pero el problema ocurre cuando ya se encaprichan y ven que pueden tener un rédito político y dicen, bueno, aquí más son los inquilinos que los propietarios y vamos a tener el afecto de los inquilinos y lanzan el primer proyecto de ley con muchas arbitrariedades que nosotros los consideramos abusos extremos de autoridad, ¿no? Y que vulneran las normas, principalmente la Constitución Política del Estado, y a eso ya voy a entrar a especificar en un análisis jurídico esta situación. Entonces, como Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles, nos hemos declarado en emergencia y hemos hecho llegar ya en la segunda fase a los senadores nuestro manifiesto y los análisis bastante fundamentados y con buena argumentación real, jurídica, la han pensado bien, han sacado, por ejemplo, una norma que es importante dentro de la Constitución y que está anunciada y prescrita en el artículo 123, que es la
y retroactividad de la ley, ¿no? Está bien claramente establecido que toda ley no puede ser retroactiva, corre desde el momento en que se promulga para adelante, a excepción de 3 casos, que son en el orden penal, en el orden laboral y en el orden de corrupción pública, ¿no? Que claramente lo especifica el artículo 123. Otras instancias, otras áreas, pues no pueden lanzar alegremente una norma con retroactividad, ni aun en caso excepcional. ¿Por qué? El artículo 137 del Código o de la Constitución Política del Estado se refiere específicamente a casos de excepción. Y dice, claro, como lo voy a anunciar y lo voy a entrar en detalle un poco adelante, que no se puede tampoco, ni en estados de excepción, vulnerar los derechos fundamentales de las personas. En ese sentido, pues voy a hacer un pequeño análisis apoyado con un PowerPoint que en este momento lo pongo en pantalla para dar inicio a la presente exposición. Si me dan unos segundos. A ver. Creo que ahora sí ya puedo compartir. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla, la exposición de motivos? Perfecto. Bueno, el presente conversatorio está dedicado a la perspectiva sobre el proyecto de ley de arrendamiento y alquileres. Inicio este análisis jurídico indicando básicamente que, a ver, no sé cómo, iniciando, explicando, bueno, que el Código Civil es la norma por excelencia que afecta a las personas, a bienes, modos de propiedad, obligaciones y contratos. Lo que se está vulnerando en realidad es la propiedad privada en grande, pero entrando a la parte ya más detallada, se está vulnerando el derecho, la libertad que tienen las personas de realizar actividades y sobre todo realizar contratos, ¿no? El Código Civil es bastante claro. En su artículo 4, que trata específicamente el tema de arrendamiento, en el artículo 685 indica que el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes cede a la otra el uso o goce temporal de una cosa mueble o inmueble. En este caso, estamos nosotros con el tema de alquileres o de arrendamiento de bienes inmuebles. El mismo cuerpo legal del Código Civil, en su parte sustantiva, nos indica claramente que el capítulo 5, en su capítulo 5, en la sección 1 de disposiciones generales, otorga en el artículo 519 al contrato una fuerza de ley entre partes, es decir, entre las partes contratantes, e indica de forma imperativa que dice no puede ser disuelto si no es por el consentimiento mutuo o por causas autorizadas por ley. Asimismo, después de ver la norma menor a la Constitución, que es el Código Civil, entramos ya a ver las vulneraciones específicas a la máxima norma de todo orden jurídico, que es la Constitución Política del Estado, en este caso de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. La Constitución es la máxima norma, como todos conocemos, que está por sobre todas las demás. Y esta Constitución le otorga garantías y derechos a la propiedad privada. La propiedad privada es un concepto que establece el derecho del individuo, de las organizaciones, a la posesión, al control, a la disposición de un bien, al uso, goce y usufructo del patrimonio o propiedad privada, ya sea en el orden natural o jurídico. El artículo 8 de la Constitución Política del Estado otorga el derecho a la libertad personal. Se garantiza la libertad personal conforme a las normas establecidas en las leyes que regulan su ejercicio, sin que fuera de ellas
nadie pueda privar ni restringir la libertad de otro. Estamos yendo por pasos para ver cómo y de qué manera están vulnerando inicialmente la propiedad privada y asimismo otros artículos específicos de la Constitución Política de nuestro Estado y del propio Código Civil. El artículo 47 de la Constitución Política dice, de nuestra Constitución, dice que toda persona tiene el derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita en condiciones que no perjudiquen el bien colectivo. Entonces, la Constitución misma pone el orden colectivo, entiéndase, pero bien, orden colectivo, ¿ya? Comunidad masiva, sobre la individualidad. Y el artículo 49 también reconoce de nuestra Constitución el derecho a la negociación colectiva. Es así entonces que específicamente la Constitución Política del Estado, en su artículo 56, otorga bajo el imperio constitucional a que toda persona tiene el derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. Sabemos que un contrato de alquiler, un convenio entre partes, es una negociación, es un contrato de voluntad de partes que tiene el orden y rango privado, ¿ya? Y que está regulado por el Código Civil específicamente, en su parte de contratos y arrendamiento. Y en su segundo parágrafo, este artículo 56 indica que se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ello no sea perjudicial al interés colectivo. Ningún contrato de alquiler de los que estamos tratando, pues es perjudicial para el interés colectivo, toda vez que ha sido una voluntad de partes y firmada bajo un acuerdo con el mismo propósito. El artículo 13 indica de la Constitución Política siempre que los derechos reconocidos en nuestra Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. ¿Qué está haciendo este órgano legislativo del Estado con esta norma? Primero vamos a ir viendo cómo hace una exposición de motivos. En el contenido contradice esa exposición de motivos y la población beneficiada, ¿no? Y cómo en realidad ingresa ya en coacción disfrazada de la legalidad. La coacción, como abogados ustedes conocen, es un delito penal tipificado mediante el cual se indica que cualquier violencia ejercida a otra persona, ya, que no, para obligarla a hacer algo a lo que no está obligado a hacer, es un delito de coacción. Entonces, podríamos decir que esta norma, bajo la violencia de la ley disfrazada, estaría coaccionando. Pero vayamos más adelante. Cada contrato privado de arrendamiento existente es ley entre partes, por el artículo mencionado del Código Civil. Y mi pregunta es, ¿perjudica el interés colectivo? Y obviamente que la respuesta lógica, obvia y legal es no perjudica al interés colectivo, ni aún en un estado de emergencia de salud como el que se ha decretado. No perjudica a nadie el contrato como tal. Lo que sí existe en algunas personas es que no pueden pagar. Como hay muchos prestamistas o personas que se han prestado dinero del banco que tampoco pueden pagar porque no están produciendo por el efecto de la cuarentena. El banco no perdona, tengamos eso. Y no ha salido una ley para el banco, ha salido una ley que dice que se podrán estirar los plazos de pago. Lo mismo debería hacerse en este caso, pero no. Aquí existe un interés político, ¿no? Y un interés, sabrá Dios de qué índole. Entonces, empezamos indicando que la redacción de esta ley es aberrante. La ley 597/2019-2020, que titula Ley Excepcional de Arrendamientos o Alquileres. Primero, que vulnera el derecho y garantías constitucionales reconocidos a todos los bolivianos, siendo el arrendamiento un contrato
por el que los propietarios de bienes inmuebles ceden a la otra, a los inquilinos, el uso temporal de una infraestructura para que sea utilizada ya como vivienda, ya como oficinas o negocio o comercio, ¿ya? O ya para un inmueble para que funcione una industria. Y todo esto es un contrato de voluntad de partes. Y repito y recalco que se está vulnerando en el orden civil. El artículo 519 que otorga a los contratos fuerza de ley entre partes. Y al no existir vicios de consentimiento ni causas ilícitas, no existe pues una opción legal alguna que pueda desconocer esa libertad contractual, ¿no? Si no es entrometiéndose y vulnerando no solo las partes pertinentes del Código Civil, sino la máxima norma de la Constitución Política del Estado, que en su artículo 56 protege, garantiza la propiedad privada. Entonces, estos dos puntos legales, estos dos artículos, uno que está en la parte sustantiva del Código Civil y el otro que está en la Constitución Política del Estado, son las que están siendo fuertemente vulneradas. Entramos a hacer ya un análisis, por la falta de tiempo, directamente a un análisis de los artículos del proyecto aprobado ya en la Asamblea Constitucional, porque como había indicado antes, primero se ha aprobado en la Cámara Baja, ha ido a la Cámara Alta, la han revisado, han visto que no era viable la irretroactividad de la ley, pero luego en una asamblea constitucional convocada por la presidenta Copa, pues ha podido más la presión política y se ha aprobado la Asamblea Legislativa este proyecto de ley que tiene la siguiente redacción. En su artículo 1 dice, la presente ley, dice, ya han mejorado su redacción después de tanta presión social, tiene por objeto implementar medidas que mitiguen y distribuyan el impacto económico. Y aquí esto es risible, ¿no? Que dice que mitiguen. Bueno, ¿qué van a mitigar? Hay que entender la palabra mitigar. El concepto de mitigar es minimizar, ¿no? Y distribuyan el impacto económico. ¿Distribuyan entre quiénes? ¿Con quiénes? ¿No? Y dice, de la pandemia del coronavirus, sobre el pago de alquileres de bienes inmuebles destinados a vivienda, comercio, prestación de servicios e industria. Quiero hacer notar que en principio la redacción decía, utilizaba la palabra perdonar. En este último proyecto aprobado ya utilizan implementar medidas. Ya no dicen perdonar 50% del alquiler, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque les hicimos notar que la palabra perdón, ¿ya? Es una remisión de la ofensa de un ser agraviado. Y así lo dice el Diccionario Jurídico Elemental Cabanelas, que en su edición 97 en la página 302 indica, existiendo un contrato personal de partes, el único llamado a condonar una obligación es el acreedor, por voluntad propia. Por lo tanto, no es viable ninguna ley que perdone una instancia particular privada. Estamos viendo ya parte de la doctrina y vamos a entrar posteriormente, si nos sobra el tiempo, aunque creo que tenemos un tiempo reducido. A las 8 tengo una entrevista también con Red 1 de televisión. Entonces, por eso no voy a entrar en muchos detalles de la jurisprudencia existente. Bueno, el artículo 2 mismo dice, de este proyecto de ley, dice que tiene la finalidad de preservar la relación de paz. Nuevamente causa risa. Concordia y entendimiento entre inquilinos y propietarios o arrendadores afectados por la emergencia sanitaria. No entiendo la lógica de los legisladores. Relación de paz no es lo que han creado. La realidad ahorita hay un choque fuerte, un choque peligroso entre propietarios e inquilinos. Muchos propietarios amparados en este proyecto de ley que aún no se ha promulgado en la Gaceta, ¿no? Y por tanto no es de cumplimiento obligatorio hasta que no sea promulgado y puesto en la Gaceta, ya utilizan esto para no pagar su alquiler desde meses atrás. En la asociación tenemos quejas casi a diario de personas que dicen ya y utilizan que están mal informadas, pero la verdad es que yo creo que es mala información o mala fe,
pero la realidad es que muchos ya han creado un caos y muchos inquilinos no están pagando los debidos alquileres. Entendemos que hay muchos que no pueden pagar, pero vuelvo a ese universo amplio de los propietarios de bienes inmuebles. Les dije que hay propietarios pequeños. Si yo arrendo mi pequeña casita porque soy de la tercera edad, recibo un pequeño alquiler y con eso mantengo mi familia, y por ser de la tercera edad, casi todos los de la tercera edad están medicados y compran medicamentos muy caros, ¿ya? No voy a tener para mis medicamentos, para mi alimentación y menos para sustentar el diario vivir de mi familia. Están vulnerando a una población que en su exposición de motivos indicaban iban a proteger. Todos imaginan que el propietario es el millonario, es el hombre adinerado que tiene la obligación de una solidaridad coaccionada. Lo mismo está ocurriendo, creo, en el tema de educación. Están pensando que todo padre de familia que hace esfuerzos para tener un hijo en una escuela privada es adinerado. Y la realidad no es esa. Entonces, a las personas que más está cayendo el peso de esta norma es a los pequeños propietarios. Entre ellas, madres que han recibido después de un divorcio un bien inmueble y que con eso viven y mantienen a sus hijos. Personas discapacitadas que viven con los ingresos de un alquiler de sus bienes inmuebles. Y en un segundo plano, personas que tienen préstamos con los bancos y que al no recibir el alquiler de sus inquilinos no pueden pagar a los bancos y los bancos no perdonan. Ha salido una norma reciente, una circular de la ASFI, indicando que los bancos deben cobrar. Por ello también creo les están siguiendo un proceso, una querella a los de la ASFI por ir en contra de una ley que decía, no dice al banco regale, al banco le dicen postergue sus plazos para cobrar su deuda, que es lo que deberían hacer igual en el caso de los propietarios arrendadores, ¿no? Entonces, lo único que se ha logrado con esta coacción disfrazada de legalidad, contrariamente y en la mayoría de los casos, es distanciar esa relación contractual bajo presión, enemistando a las partes. Muchos propietarios ya van a poner reglas más duras la próxima vez que tengan que tener inquilinos. Ya van a tener cuidado de garantizarse. En el Perú, hace 2 semanas se ha promulgado una ley, la ley del desalojo notarial, que otorga en la norma peruana la potestad del propietario, viendo también de manera equilibrada, la potestad del propietario de poner una cláusula en un contrato de alquiler que diga, en caso de que el inquilino no pague los debidos alquileres, hay el allanamiento futuro notarial, donde el inquilino se compromete a acatar esta norma y pues si no paga, basta la presencia de un notario para hacer el lanzamiento respectivo. Eso ya es una ley que ha salido recién Perdón, hace estimado Frankie, por cortarte. Tenemos 2 minutos más para poder acabar tu intervención por el tiempo que tenemos ya entonces registrado en voy la plataforma directamente y ya a la parte pasamos con el final, doctor. pero es muy importante ver este derecho comparado, ¿no? Con el Perú y lo que está ocurriendo en otros países. Y además quiero decir algo, que la solución, siendo este un problema mundial, no ha ido como acá en Bolivia a perjudicar a los propietarios. A nivel internacional, en los países de Europa, grandes y pequeños, y en muchos países de Latinoamérica, han optado por una política fiscal de apoyo con un monto, con un techo presupuestario para aquellos inquilinos reciban un préstamo con intereses a largo plazo, para pagar en el largo plazo. Lo mismo se ha hecho en este gobierno, pero con los productores. Hay un techo presupuestario que los productores, para continuar con su actividad productiva, tienen acceso y van a pagar en cuotas a largo plazo, ¿no? Ese era el camino que debería tomarse, hacer una política macroeconómica en el orden fiscal. Lamentablemente no ha sido así. En el Bueno, mismo proyecto de ley, en el artículo 3, dice, en base a valores de solidaridad y reciprocidad. Dice, o sea, ¿en qué se basa esta ley? ¿Cuál es el espíritu de esta ley para querer promulgarla ahora? Valores de solidaridad y reciprocidad. Y hay que tener bien en claro que los valores son distintos de los principios, ¿no?
Los valores directamente son internas a cada persona. Los principios son las leyes naturales que son externas a nosotros. Son los principios de la doctrina, de los procesos consuetudinarios que han creado principios como son el principio de imparcialidad, de equidad, de igualdad ante la ley. Y esta norma hace a un lado, le vale un sorete lo que son principios y entra a valores que son aspectos internos subjetivos de cada persona. Desde ahí ya estamos viendo que el espíritu de la ley está quebrantado. No se han cumplido principios de imparcialidad, no se han cumplido principios de equidad y de igualdad. Entonces, esta propuesta desconoce en su totalidad el principio de imparcialidad, que es un principio constitucional de la función pública fundamental para la satisfacción del interés general y no particular. Y en este caso, de solo los inquilinos. Asimismo, desconoce el principio de equidad. Y todos los abogados sabemos que la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho que corresponde a cada individuo, ¿no? Entonces, con este tercer artículo de esta norma aprobada, le quitan, en otras palabras, le roban, o no sé qué palabra utilizar al propietario, parte de su patrimonio, que es el resultado regulado en el orden civil. Es un fruto de un contrato civil, ¿no? Entonces, pasando que lo que ya sabemos que la propiedad es el derecho de usar, gozar, disponer de unas cosas, están vulnerando la propiedad privada, discriminando además a los grandes propietarios, porque ponen rangos. Dicen, esta ley es solamente para aquellos propietarios o inquilinos que pagan hasta 5,000, si son vivienda, hasta 7,000, si son locales comerciales o de servicios, y hasta 15,000. ¿Y los grandes propietarios qué? Los que realmente deberían estar obligados, y entre los cuales se encuentran muchos de estos parlamentarios que son ahora los que están haciendo leyes, que tienen propiedades por acá, por allá, y bueno, no cobran pues 5,000, cobran alquileres por encima de los $1,000, ¿no? Entonces estamos viendo que hay por detrás intereses particulares. Pero, Asimismo, y esto, el ya doctor, tenemos que, 30 dar segundos más, por paso. favor. Así, el doctor Oxa ya va, o el doctor Pérez Oxa va a entrar ya en la parte de lo que es el RCI IVA y todo lo relacionado. Qué pena que sea tan corto el espacio, pero quiero tocar lo último, y es el artículo 137, que ya lo dije antes. La declaración del estado de excepción no podrá en ningún caso suspender las garantías ni los derechos fundamentales. Esta ley lleva el título de excepcional y pues contradice a todo lo que es el artículo 137 en estados de excepción. Entonces, por todo lo expuesto y para finalizar, dejo en claro que la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles estamos presentando una carta a la Presidenta de la República, toda vez que habiendo sido aprobado ya en el órgano legislativo, pasa para su aprobación en el órgano ejecutivo. Y en este momento ese proyecto de ley se encuentra en manos de la máxima autoridad del órgano ejecutivo, que es la presidenta Janine Yáñez, que en el marco de sus funciones y atribuciones, al tenor del artículo 24, estamos pidiendo que envíe esta norma, esta ley, este proyecto de ley todavía, al Tribunal Constitucional, solicitando los controles de constitucionalidad y de convencionalidad en materia de derechos humanos, toda vez que se están vulnerando derechos humanos fundamentales, como son el derecho a la vida, al quitarle al pequeño propietario su ingreso para que coma o se medique para subsistir, están afectando a los más vulnerables de la población de propietarios de bienes inmuebles, ¿no? Y asimismo están vulnerando otras que ya es más largo y de un hilado más fino. Entonces hacemos conocer, para finalizar, nuestro rechazo como propietarios de la Asociación de Bienes Inmuebles de la Provín, que rechazamos esta ley en su totalidad y estamos pidiendo a la señora Presidente que remita al Tribunal Constitucional, y asimismo solicitamos que lo haga pidiendo que sea apoyado esto con una amicus curiae imparcial, toda vez que esta amicus, como me mencionó alguien también del grupo,
amicus curiae, es una consulta que se debería realizar y que no han realizado a las partes y que esperamos que si se remite al Tribunal Constitucional lo hagan. Entonces, estamos en manos en este momento de la señora Presidente y lo más peligroso de todo esto, que en caso de que no se nos haga, no se cumplan las legalidades respectivas, estamos en las puertas de un nefasto régimen posiblemente totalitario y comunista. A la larga ahora nos quitan la mitad de nuestros ingresos de alquileres. ¿Qué pasará después? Nos quitarán nuestras casas, nuestros autos, nuestros Bueno, muchas muebles. gracias, estimado Bueno, quiero Frank. agradecer por la atención prestada y por la invitación y la cobertura. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado Frankie, por tu aporte en razón a lo que va a significar la parte de la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles. Ahora pasamos con los aportes y el criterio que maneja el doctor Henry Pérez Oxa. Por favor, doctor. Muy bien, muchas gracias. Excelente y brillante, exquisita la explicación del doctor Pope. Muy agradecido. En realidad, lo que me toca es ver supuestamente, ¿no?, una contraparte de parte del Estado, ¿no?, como un ente fiscalizador, un ente recaudador, que a esta actividad le ha tenido que echar el ojo, es decir, a la actividad de alquileres, ¿no?, es decir, un ingreso por alquileres. No podemos negar, estimados compañeros, que el único beneficio que se estaría otorgando a quienes se ven, digamos, despojados de ese ingreso que tienen derecho, de acuerdo a la Constitución, en el artículo 56, sería la, digamos, eliminación del pago del RSIVA. Lastimosamente, nuestro querido y lastimosamente muy mal, digamos, con una mala reputación en este sentido tributario, este señor Borda, lastimosamente ya tiene antecedentes en cuanto al desconocimiento e ignorancia total en cuanto a lo tributario en muchos temas pasados, por ejemplo, en el tema del impuesto a la cerveza, por ejemplo, a los cigarrillos, unos criterios realmente alejados del conocimiento y la ciencia del derecho, pues nos lleva a identificar un actor que lo llamaba muy bien el doctor Pope, que es el interés político. Y el interés político basado en la ignorancia de quienes levantan la mano sin saber lo que están aprobando en la Asamblea Legislativa, que es lo que ha pasado en estos últimos 10, 14 años. En materia tributaria, 650, más o menos 980 y más o menos 2.000 bolivianos son los réditos que tendrían quienes se estarían despojando de este 50% o del 100% del pago del RSIVA por los montos que estamos hablando como techos de, 5.000 bolivianos para las actividades o las situaciones de alquiler para vivienda, 7.000 bolivianos para comercio y alquileres de actividades comerciales, y 15.000 bolivianos para temas industriales. 650 bolivianos sería su beneficio para el primer rango, 900 y pico bolivianos serían el beneficio para el segundo rango, y más o menos 2.000 bolivianos para el tercer rango como máximo. ¿Será algo beneficioso? Tributariamente será atractivo, el Estado perderá, el contribuyente ganará. Lastimosamente, esta es una situación demagógica. No existe justificación tributaria para darle lugar a una norma que tenga tanto, pero tanto descaro en la ilegalidad de la aplicación de principios o la ruptura de principios generales del derecho, como es básicamente el derecho civil. Yo lo dije en algún momento, esta norma, antes de modificar o plantear una situación de beneficio o perjuicio para una de las partes contractuales, tendría que modificar los preceptos eternos probablemente del derecho civil, que estamos hablando desde el derecho romano. Estos temas lastimosamente han tenido que incidir en un pretexto que es la materia tributaria en cuanto a la eliminación del pago del RSIVA. Por otra parte, el RSIVA no es un impuesto recaudador, es un impuesto contralor, que como régimen complementario al IVA, que el IVA sí es un impuesto recaudador, el RSIVA no significa ningún beneficio
porque permite la compensación con cualquier factura o cualquier compra que haga el sujeto pasivo o el contribuyente. En este caso, el que le reduzcan el 100% del RSIVA al propietario no le significa ningún tipo de beneficio porque al final no va a poder compensar. Otro punto negativo es que lastimosamente los propios inquilinos son quienes se benefician de una supuesta informalidad en el pago de la obligación tributaria. Mucho se ha hablado que el 80% de los propietarios no están inscritos en un régimen tributario, por lo tanto no están tributando. Obviamente que ese trato es un buen trato para el inquilino, porque la formalización en estos temas iría a repercutir inmediatamente en el factor del pago del canon del alquiler, porque no olvidemos que tributariamente hablando, el IVA y el RSIVA son impuestos indirectos que no lo paga directamente el contribuyente, sino se repercute hacia el consumidor o el inquilino en este caso. Entonces, se estaría perjudicando de alguna forma, intentando que todos los, digamos, la realidad que tenemos se vaya formalizando para que todos supuestamente paguen. Estamos en una realidad extraña, estamos en una realidad nueva, en la que todos deberíamos analizar nuestras posibilidades económicas. Y aquí, si es que hay un buen convenio, un convenio amigable, como lo decía el precepto que manejaba el doctor Pope, pues todos deberían estar tranquilos. Y lo único que se identifica, estimados compañeros, y esto en resumen, ha sido realmente simple para mí analizar este proyecto de ley. Tenemos un montón de contradicciones. El tema discriminatorio para funcionarios públicos o privados que tienen un sueldo, que no van a poder, digamos, librarse de esta situación o no van a poder beneficiarse, digamos, de esta situación. El tema de la irretroactividad o retroactividad que quieren aplicar. El tema de los impuestos municipales, atentando contra la autonomía que está establecida también en la Constitución. O sea, este proyecto de ley, estimados compañeros, como conclusión, es un proyecto de ley político, demagógico e inaplicable e inviable. Yo lo dije desde un principio, aquí se necesita una conciencia entre partes. Las normas no pueden intervenir en las decisiones y convencionalidades de los contratos, no pueden intervenir. Y una ley que esté buscando réditos políticos en una situación realmente trágica para todos es lastimosamente despreciable. Hemos visto que los diputados y los senadores deberían tener mínimamente una educación, un nivel de educación probablemente de bachillerato o de universidad, para que por lo menos entiendan lo que están aprobando, porque en sus manos están los derechos y obligaciones de todos los pobladores en la emisión de normas. Y estamos viendo que en estos 10 últimos años no han podido ni siquiera entender un ápice de lo que han estado publicando o aprobando. Y no solamente eso, hay que ver si es que tendrá legalidad la promulgación de la señora presidenta del Senado en su condición de usurpadora de funciones, porque no existe en este momento posibilidad para que se pueda aprobar o promulgar ninguna ley a partir del Senado, sino la única que puede hacerlo es la presidenta, y el mensaje creo que iría hacia ella para que evite promulgar este tema. Y si lo promulga la Asamblea Legislativa, pues tendrá que atenerse a las responsabilidades que ya se están generando y ya han implementado en acciones y demandas en contra de estas situaciones, como les digo, totalmente políticas. Eso, lastimosamente, como abogados, nos molesta. La ciencia del derecho tiene que ser lo primero que tenga que conducir las acciones de las máximas autoridades del Estado. Estamos hablando de los 3 poderes del Estado. Como abogados, estimados compañeros, en el tema laboral, no nos vamos a quedar en una norma que se vaya a aprobar. Necesitamos la decisión de un juzgado que aplique la sana crítica, los valores, la ética y la moral de los jueces para poder decidir en justicia. Y en este caso estamos hablando de una pandemia que nadie ha previsto, que nadie ha vivido. Aquel abogado que diga que siempre se hicieron así las cosas está viviendo en un mundo pasado. Tenemos que adecuarnos a las nuevas situaciones. Y tanto la parte que es propietaria y la parte que es inquilina tendrían que tener una visión amplia
de la justicia para cada uno de ellos y no perder en ningún caso. Muchas gracias por el espacio y siempre a sus órdenes, y esperemos que vengan las consultas para poder absolverlas en la medida que podamos. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Pérez Oxa. Pasamos a la participación de nuestro amigo Ronald Vargas para que haga su comentario y contribuciones sobre este aspecto. Muchas gracias, estimado Denis. Un gusto, bueno, y muchas gracias por su presencia a Franklin y a Henry en esta página, en la que siempre van a estar bienvenidos, ¿no? En Derecho y Punto, siempre van a ser bienvenidos para poder compartir cualquier trabajo que se desee compartir, ¿no? Esa es la labor académica que al menos caracteriza la página Derecho y Punto. Por otro lado, Derecho y Punto va a buscar siempre realizar análisis objetivos, ¿no? Objetivos en mérito a los estudios que vamos realizando. Con Denis también hemos podido realizar algunos estudios en constitucional. Entonces, en mérito a todo esto, vamos a ir revisando algunos aspectos. Y en mérito a lo que he podido revisar, creo que hay 4 puntos importantes a tomarse en cuenta desde el derecho civil y desde el derecho constitucional, ¿no? Es un problema transversal. Obviamente el doctor Pérez Oxa también nos explicó, ¿no? Esto va hasta el derecho tributario. Sin embargo, a ver, en mérito al área que me corresponde, entonces podremos tomar en cuenta los siguientes puntos: derecho de propiedad, libertad contractual, debido proceso y control de constitucionalidad. Son 4 puntos que quiero tocar al momento de realizar un análisis de esta ley. El derecho de propiedad, bueno, la propiedad en general es un término sumamente amplio. Es decir, no es lo mismo la propiedad que el derecho de propiedad, para empezar, ¿no? La propiedad es un concepto económico, termina siendo un concepto social, entonces lo vamos delimitando al derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad de a poco ha ido sufriendo diferentes, ¿no? Ha presentado diferentes mutaciones, diferentes limitaciones desde el ámbito público y desde el ámbito privado, ¿no? Un saludo a quienes nos escriben, un saludo al doctor Delgadillo que nos sigue. Y bueno, les manifestaba entonces, se van generando ciertas limitaciones al derecho de propiedad. El derecho de propiedad, si bien en un principio es netamente liberal y bueno, no tiene limitaciones amplias, de a poco sí los va teniendo. Desde las perspectivas privadas, buscando buenas relaciones de vecindad, y desde las perspectivas públicas con el instituto de la expropiación, ¿no? Y se instaura también una limitación que es la función social, ¿no? La función social, que termina siendo un concepto sumamente ambiguo, sumamente complejo, difícil de argumentar para cualquier juez, inclusive para cualquier tribunal. Entonces requiere de capacidad argumentativa sumamente desarrollada. Entonces, el derecho de propiedad tiene este límite, ¿no? La función social. Se ha aceptado por la doctrina que efectivamente cuando uno alquila un determinado bien se está cumpliendo con una función social, y al final también se está cumpliendo esa finalidad social, esa función social, al momento en que una persona tiene su vivienda, ¿no ve? Por otro lado, es importante revisar la jurisprudencia constitucional. Me refiero concretamente a la sentencia constitucional plurinacional 371, quebrado 2012, de 22 de junio, ¿no? Y bueno, la línea jurisprudencial que ha ido sentando el tribunal también ha ido estableciendo que el Estado tiene obligaciones negativas para con el propietario, entre las cuales estará, en primer lugar, la prohibición de privación arbitraria y la prohibición de limitación arbitraria de la propiedad. La propiedad no solo son los inmuebles que tienen las personas, sino también, tal cual establece la jurisprudencia constitucional, la doctrina que conocemos nosotros como juristas, la propiedad genera propiedad, ¿no? Es decir, la propiedad implica uso, goce y disposición de determinados bienes, que pueden ser bienes, muebles, inmuebles, etc. Pero el momento en que uno es propietario, tiene entonces el derecho de uso, ¿no? Es decir, aprovechar la finalidad socioeconómica de la cosa.
o bueno, darle el uso que vea pertinente. El goce, es decir, la percepción de frutos. Y dentro de los frutos estarán pues, los frutos civiles, los frutos naturales y los frutos industriales. El canon de arrendamiento termina siendo un fruto civil, ¿no? Un fruto civil que implica obviamente que estos frutos se vuelven de propiedad de quién, del propietario que está arrendando el bien, ¿no? Del arrendador en este caso. Entonces, un propietario hace suyos estos frutos y estos frutos también son objeto de este derecho de propiedad, por lo cual se aplican las limitaciones establecidas en el artículo 56 de nuestra Constitución, que obviamente han sido mucho antes desarrolladas por la doctrina civil y por el Código Civil, ¿no? Es decir, esta propiedad, la propiedad solo se limita por necesidad, por una declaración de necesidad por parte del Estado, y además por pagándose un justiprecio, aspecto que no estaría aconteciendo como tal. Eso ya viendo de manera así sumamente objetiva, revisando algunos institutos jurídicos. Por lo cual, si bien se van generando ciertas limitaciones, esas limitaciones también no pueden ser arbitrarias por parte del Estado, ¿no? Tal cual hemos establecido en la jurisprudencia. Tenemos cada propietario, arrendador, hace suyos los frutos, es decir, estos cánones de arrendamiento, y estaría existiendo por parte del Estado mediante esta ley también una forma de expropiación, ¿no? En segundo lugar, vamos a hablar de la libertad contractual. Efectivamente estamos ante un problema, en el caso de los propietarios y de los arrendadores y de los arrendatarios. Cada contrato tiene implícita en su estructura, una cláusula, que es la cláusula rebus sic stantibus, ¿no? Mientras las cosas se mantengan de determinada manera. Entonces, no puede establecer, ¿cómo diríamos esto, no? Existen medios, una resolución o una solución casuística conforme al caso establecido ya por la ley, ¿no? Es decir, la ley ya prevé la resolución del contrato por excesiva onerosidad. Si efectivamente si efectivamente la prestación del arrendatario se ha hecho excesivamente onerosa, entonces, bueno, quien tendrá que decidirlo será un juez y de manera casuística, según las circunstancias. El grave problema de la ley es que al ser tan general, va a generar, obviamente, va a generar, ¿cómo diríamos?, una igualdad absurda, ¿no? Es decir, ese es el grave problema que puede acontecer de la ley, ¿no? Es tan general que al final requiere de la interpretación judicial. Entonces, sacar una ley para este caso específico termina siendo, creo yo, no idónea, desde además la tercera perspectiva que les había manifestado, que es el debido proceso, ¿no? Hay un texto muy interesante del jurista Linares que se llama Razonabilidad de las leyes, ¿no? Y ahí nos explica algo que nosotros ya conocemos, que es el debido proceso sustantivo y el debido proceso adjetivo. El debido proceso adjetivo se refiere a las formas que se deben seguir para afectar determinado derecho, ¿no? Es diferente afectar un derecho a vulnerar un derecho. Si algo es evidente, o sea, el artículo 109, parágrafo 2 de la Constitución establece la reserva legal. Sí se pueden regular los derechos y sus garantías, efectivamente, pero hay un límite también, ¿no? Desde la perspectiva del debido proceso. El debido proceso adjetivo, entonces, es cumplir con las formalidades de ley. Si se va a expropiar, se tiene que cumplir con ciertos pasos, aspecto que no acontece, porque se están expropiando frutos. Esa es la perspectiva, al menos, que yo puedo tener. Desde la perspectiva del debido proceso sustantivo, tenemos dos criterios, ¿no? Uno es el de proporcionalidad y otro es el criterio de selección, ¿no? Más o menos así es como lo toca el autor. Es razonable muchas veces que a ciertos sectores se puedan establecer ciertas cargas por parte del Estado, ¿no? Pero bajo una selección razonable. Es decir, efectivamente, cuando se protegen derechos de menores de edad, cuando se protegen derechos de mujeres,
estamos ante una selección razonable, ¿no? Pero el problema que yo he podido ver tal vez en esta ley es que se está seleccionando a propietarios que en realidad alquilan un bien cuyo canon de arrendamiento no es alto, ¿no? Y a los que en realidad tendrían muchos mayores ingresos, no se les está realizando tal restricción. Ese es un aspecto sumamente, digámoslo así, irrazonable por parte de esta ley, ¿no? Entonces, desde un debido proceso sustantivo y un análisis de selección, la selección no es razonable, desde la perspectiva que puedo ver, ¿no? ¿Es proporcional? No es proporcional, ¿no? Es decir, estás obligando a condonar un 50%, en otras palabras, aspecto que, bueno, el 50% no se compensa con los impuestos, ¿no? Entonces es un aspecto que denota también que desde el debido proceso, desde las vertientes de proporcionalidad y desde la vertiente de selección, no tendría pues razonabilidad. Entonces, estos son aspectos que deberían considerarse en un análisis por parte del Tribunal Constitucional, sea previo, es decir, sea mediante una consulta realizada por el Ejecutivo, o sea posteriormente mediante las acciones, mediante una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Sea in abstracto o, bueno, será en concreto también en tantos problemas que puede llegar a generar esta ley. Entonces, y el Tribunal Constitucional, ya, para finalizar, ¿no? mi intervención, como nosotros sabemos, estimado Denis, bueno, y estimado doctor, estimados doctores, el tribunal ha ido siendo cada vez más principialista, cada vez más principialista, cada vez más práctico esto de los criterios, esto de la ponderación, ¿no? y el análisis de la proporcionalidad de Robert Alexy. Entonces, si analizamos lo que hemos manifestado, no existiría necesidad siquiera de esta ley desde los parámetros, ¿no? No existiría necesidad, ¿por qué? Porque tenemos la cláusula rebus sic stantibus que permite la resolución del contrato y permite a los jueces casuísticamente ver si efectivamente se ha hecho excesivamente onerosa una prestación. Entonces, creo yo que los aspectos políticos muchas veces hacen lanzar afirmaciones que atan de manos a ciertos políticos y al final, bueno, se generan este tipo de problemas y desde el análisis, al menos técnico que puedo realizar, creo que la ley termina siendo irrazonable y que, bueno, más que traer, si es que se llega a promulgar esta ley, más que traer ciertas ventajas y beneficios, va a generar muchos más conflictos. Por otro lado, el Estado, en vez de revisar estos aspectos, es decir, en lugar de meterse con un derecho, al menos que es reconocido, ¿no? Inclusive como un derecho humano, entonces tiene otros mecanismos, tiene otros deberes. Desde la perspectiva procesal se ha establecido, por ejemplo, que se pueda colaborar con honorarios de abogados para defender a inquilinos, por ejemplo, porque tampoco podemos negar que existen, obviamente, propietarios que son abusivos, así como hay inquilinos que son abusivos. Entonces, es por eso que es necesario un análisis casuístico, ¿no? Y lamentablemente la ley jamás va a ser casuística. Muchas gracias y bueno, invitar a toda nuestra audiencia a nuestro siguiente evento, ¿verdad, Denis? ¿Qué es claro que sí, estimado Ronald. Bueno, muchas gracias por su intervención. Ya estamos con un poco tiempo reducido, solo vamos a ver una pregunta que me ha parecido muy interesante que se encuentra en los comentarios. Tal vez primero pueda responder esta pregunta el doctor Pérez Oces y después el doctor Vargas para ir cerrando respecto a la siguiente pregunta, ¿no? Enrico Delgadillo nos hace esta pregunta. ¿Acaso la rebaja del canon no puede hacer a partir del arrendatario? Estimado doctor Pérez Oxa, por favor. Es interesante. Aquí se trata de llegar a un buen convenio. No se trata de imponer. Si existe imposición de parte del arrendador,
el arrendatario puede utilizar el tema de la fuerza mayor, la resolución o la rescisión del contrato, tranquilamente. Se llevarán años y años en juzgados y en peleas y acabará botando los muebles a la calle y qué sé yo, ¿verdad? Si existe abuso de parte del arrendatario, efectivamente el arrendador tiene también el poder del contrato como ley entre partes para poder hacerlo respetar en un tribunal. Pero de lo que se trata aquí no es de buscar una confrontación. Se trata de llegar a un buen trato. Es lo mismo que decía sobre el tema tributario. Si yo no recibo factura o no me dan el recibo de alquiler, pues es porque me están cobrando menos. Obviamente, si al final exigiré la factura o el recibo de alquiler, tendré que pagar lo que corresponde como impuesto. Entonces, el inquilino y el propietario han llegado a un buen convenio y la idea es mantener esa situación. Lastimosamente, no todos lo entienden así y para eso la justicia es sabia. Buscamos una resolución judicial que arregle todos estos problemas. Está el derecho y estamos nosotros, los asesores abogados, que estamos para servir a la sociedad en estas situaciones. Esa sería mi respuesta, estimado Denis. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Ronald, sobre la misma pregunta, tu respuesta, por favor. Efectivamente, ¿no? Es decir, estamos bajo la autonomía de la voluntad. Es decir, la libertad contractual permite que se generen ciertas relaciones de oferta y aceptación, ¿no? Un oferente y un aceptante. Es decir, yo creo que eso se puede dar casuísticamente. Reitero, creo que complementa, ¿no? Esa perspectiva, esa pregunta complementa lo que ya hemos manifestado. Y ya no sería necesario redundar, estimado Denis. Bueno, muchas gracias a Ronald, Franklin y Henry por esta tan nutritiva explicación que nos han dado sobre este proyecto de ley. Cabe resaltar también a todos los que nos están siguiendo por esta página de Facebook que Derecho y Punto promueve más que todo el estudio objetivo y escucha a las partes en el caso, ¿no? Nuestro proyecto tiene el objetivo principal de promover la investigación jurídica y también dar los espacios, obviamente, a todas las personas, claramente con un argumento jurídico que también tiene que ser debatido a través de estos espacios de promoción de investigación jurídica. Bueno, muchas gracias por su participación nuevamente y recordarles a todos los que nos están viendo que el siguiente sábado tenemos lo que va a significar un seminario o un conversatorio, perdón, sobre lo que es la temática en derecho penal del enemigo y estado de excepción, donde contaremos con docentes muy conocidos en la trayectoria del derecho penal y así también con los partícipes aquí como Ronald, mi persona y Luis Miguel, que somos parte de este stand de coordinadores académicos de Derecho y Punto. Nuevamente, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias. Hasta luego. ¿Siguen ahí? Aquí estoy. Ya, te haremos nuestro balance. Sigue en vivo. ¿Sí, en vivo?